Muy buenos días, queridísimas amigas y amigos, a mi hija, a mi familiar desde Los Ángeles. Encantada de estar aquí. Mucho me falta hablar. Hay lunas a las que todavía no aladré y soles en los que todavía no me incendié. Todavía no me sumergí en los mares de este mundo que dicen que son 7, ni en los ríos del paraíso que dicen que son 4. Eso expresa Galeano en el libro de los abrazos. Y mucho me falta andar. Ocurre que es muy natural que un alumno o alumna presente y alabe a su maestro. Hoy, aquí ocurre lo contrario. Esta profesora vive el placer y la nerviosidad de presentarles a un exalumno junto a quien fuera su novia y luego su compañera de siempre. Qué momento más emotivo, Anita Dalorzo y Edgardo, presentarles como autores de un libro tan denso para mí, por el lenguaje, los argumentos económicos y a la vez tan realista en cuanto a las situaciones humanas que plantea y que todavía nos afectan a mí y a todos. No conocí a Anita adolescente, sí a Edgardo, cuando ejercía con cierta timidez mis primeras clases en el Liceo de Hombres de Concepción. En ese tiempo correspondía también realizar elecciones de alcaldes y regidores, los concejales de hoy día. Y la señora Luz Sobrino de Dalorzo, mamá de Anita, era candidata a regidora. La señora Luz, arquitecto, formaba parte de la Asociación de Mujeres Universitarias. Ellas habían fundado el Hogar Universitario Femenino y yo residía como universitaria en ese hogar. Por lo tanto, conocía a la señora Luz, comprendía el valor social de ella y de la institución, y mi voto en esa ocasión naturalmente fue para ella. Esos fueron los primeros lazos con los autores. Ahora, cuando ustedes lean sus biografías en las últimas páginas del libro, en la página 441 y 444, en muchos momentos de índole política señalados allí, participé con Anita, con Edgardo, con la señora Luz, con Luz María. Junto a ellos estuve, 1, en el Comando por las Elecciones Libres, 2, en recolección pública de firmas para el Partido por la Democracia. Nos instalábamos con mesitas en calle Barros Arana, todo el mundo se inscribía. Eso el año 1987. 3, en la búsqueda de apoderados por el no. Todas actividades en plena dictadura. Si es algo sano, correcto, pacífico, no encubierto, no teníamos por qué tener miedo, nos decíamos. Y mucho antes, en las marchas de mujeres, con la señora Luz a la cabeza, para que se permitiera el regreso del exilio a este distinguido médico salubrista Edgardo Condesa. Son algunos episodios que pesan, inolvidables, y conforman una amistad muy especial. Es realmente un honor conversar este testimonio con ustedes. Este libro, titulado Vigencia del Socialismo, fue trabajado entre dos que se parecen, que han analizado juntos el tema del trabajo, el tema de los salarios, el tema de la producción de bienes, de la sobreproducción, de la plusvalía, del consumo útil e inútil, de la globalización y del deterioro de la naturaleza por la actividad extractiva e inconsciente de ella a través de la extensa historia del ser humano. Macizos temas.
Estos autores confiesan que su libro es producto de a lo menos 40 años de estudio, de lectura de sociólogos, filósofos, economistas contemporáneos, de información acuciosa y veraz de organismos cuya preocupación es la humanidad toda, como Naciones Unidas, Comisión Universal por los Derechos Humanos, Alta Comisión por los Emigrantes, de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y de los escritos de Carlos Marx y de su amigo Federico Engels, fundamentalmente El Capital del pensador alemán Carlos Marx. Este libro, Vigencia del Socialismo, con un subtítulo que dice «Y Marx tenía la razón», está estructurado en 12 extensos capítulos. En total son 440 páginas que exigen una segunda y tercera relectura, especialmente para el lector que no es economista. Es necesario subrayar las ideas fuerza de los diversos capítulos. El lector no experto en cifras, en tantos por cientos de ganancias o pérdidas, en la plusvalía, etcétera, se pierde un poco y debe releer. ¡Qué curioso! Padecemos el sistema y nos cuesta desenredar la madeja. Marx partió reflexionando por algo aparentemente sencillo: el trabajo como fuerza que produce. Esa fuerza merece un salario. ¿Y qué ocurría entre los años 1830, 1870, más o menos el tiempo histórico suyo? Marx observaba una sociedad desigual que permitía el trabajo infantil. Niños de 11 años trabajaban desde temprano hasta el anochecer, sin límites de horario. De mujeres, de señoras costureras, por ejemplo, que cortaban y cosían géneros en piezas húmedas, sin ventilación, por un salario ínfimo. Hasta dormían en las mismas piezas en que trabajaban. Los señores dueños de 5 o 6 máquinas vendían los productos que sus obreras y obreros trabajaban y aumentaban su riqueza. Todo dependía de su capital inicial. Ay, no olvidemos que hasta hace poco existía la esclavitud, que los hombres eran vendidos, se compraban o se arrendaban, que los hombres, que frente a tanto dolor y desigualdad humana, había estallado ya la Revolución Francesa en 1789. Sus principios de igualdad, libertad y fraternidad difundidos, pero no practicados en su totalidad. Repito, todo partía del capital inicial. Con el tiempo se llamó sistema capitalista, que perdura hasta hoy, perfeccionado, con redes bancarias, bolsas financieras, utilización de las tecnologías más finas y sofisticadas. Para nosotros, en América Latina, el capitalismo no es un sueño a realizar, sino una pesadilla realizada. Galeano otra vez: el mercado, el comercio no es para nosotros más que una nave de piratas. El mercado local y el mercado internacional. El mercado internacional nos roba con 2 brazos. El brazo comercial nos vende cada vez más caro y nos compra cada vez más barato. El brazo financiero que nos presta nuestro propio dinero nos paga cada vez menos y nos cobra cada vez más. A este capitalismo despiadado se contrapone una tendencia social que considera a todos iguales, respeta a mujeres, hombres y niños, es pacifista, tolera la diversidad, quiere más igualdad económica. Esta tendencia tan positiva se denomina socialismo, en oposición al individualismo generado en el capitalismo. Lo han sostenido pensadores como Henri Saint-Simon, los ingleses Robert Owen, Tomás Moro,
el suizo Simón de Sismondi, se les llamó socialistas utópicos. En el fondo, lo más inaceptable es la desigualdad presente en la mayoría de los pueblos del planeta. Busquemos un sistema social donde reine la cooperación, donde todos quieran el bienestar del conjunto de la sociedad, donde prevalezca la paz, donde importe el reparto justo que nos acerque a algo parecido a la felicidad. Nunca más informe de Naciones Unidas que digan la abundancia de bienes alcanza niveles sin precedentes, pero el número de los que no tienen ni techo, ni trabajo, ni que comer, aumenta cada año. Así, de los 4.500 millones de habitantes de los países en vía de desarrollo, casi un tercio no tiene acceso al agua potable. Una quinta parte de los niños no ingiere suficientes calorías ni proteínas. Sí a la utopía. Voy a ver. Ella está en el horizonte. Me acerco 2 pasos, ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Gracias. Qué privilegio estar aquí sentado con Anita, con Elena, en un marco además donde hay tantas generaciones. Elena representa una generación superior a los autores del libro. En cierto modo ella le pasó la posta a Anita y a Edgardo. Yo represento una generación que recibió esa posta, que la está trabajando, y aquí en el público hay generaciones inferiores que van a recibir la posta de nosotros. Los que luchan. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Yo pertenecí a una generación que creció bajo la tensión y el terror de la dictadura cívico-militar. Tenía 10 años cuando fue el golpe. A los 23 años estaba iniciando mi carrera profesional, mi desempeño profesional después de haber egresado de esta universidad como ingeniero civil químico, en una época en que el rector era un rector delegado general de ejército. Y ese año, el año 86, en que yo empezaba a trabajar, fue precisamente el año en que Edgardo ingresó a nuestro país clandestinamente para presentarse ante la Corte de Apelaciones y exigir su derecho a vivir en Chile. Ganó ese juicio, trabajó luego por la recuperación de la democracia, algo de eso mencionó Elena recién, Anita, y luego de ello por el perfeccionamiento y la consolidación de la democracia, la obra en la que lo vemos todavía hoy, junto a Anita, su amor de toda la vida, pareja poderosa e incansable que hoy nos regala una obra que condensa décadas de experiencia vital y de investigación. La noche de la dictadura cívico-militar nos heredó a quienes la sufrimos en nuestra existencia, ya sea de adultos jóvenes, como Edgardo y Anita, que a la fecha del golpe contaban solo con 33 y 28 años de vida y juventud, o como niños que entramos en una espiral de inseguridad y temor al ver a nuestros padres detenidos temporalmente, perdiendo sus fuentes de trabajo, como yo a tempranos 10 años y mi único hermano 2 años menor, y en los casos mucho más dramáticos, centenas de miles de compatriotas, familias enteras que sufrieron, además, el exilio y la tortura y los miles de casos terribles en que nuestras hermanas y hermanos fueron aniquilados y asesinados vil y bestialmente por sus convicciones políticas. Vidas, sueños y esperanzas arrasadas
en el infierno de la sinrazón, de la ignorancia, de la intransigencia, del sectarismo, de la exclusión, de la destrucción del humano por otros humanos. Los sobrevivientes, en su mayoría, gracias a la solidaridad y fraternidad desplegada en muchos países de la orbe, donde fueron recibidos, pudieron rehacer sus vidas. En muchos casos, sin embargo, las heridas y traumas sufridos destruyeron existencias y familias. Un recuerdo para todas y todos ellos, madres, padres, abuelas, abuelos, familiares y amigos que fueron víctimas de la abyecta dictadura de Pinochet y de quienes lo acompañaron, porque no estuvo solo. Otros lograron levantarse, resilientes y esperanzados, para recomenzar y lograr vivir dignamente en la nueva realidad que les tocó. Entre ellos, algunos, felizmente no pocos, fueron luz y guía para los que los seguían, los que los seguíamos, en la posta interminable que representa la lucha por el progreso social y los avances civilizatorios. No por lograr la felicidad de la humanidad, como expresan muchos, yo lo digo de otra forma, sino por lograr algo mucho más concreto y terrenal. Condiciones de vida dignas y más humanas, entendiendo con buena voluntad este último adjetivo, ¿cierto? Humano. Condiciones de vida dignas y más humanas para todos aquellos que sufren la pobreza, la miseria y la falta de acceso a una buena educación, a una buena salud, a una vivienda mínimamente digna, a poder comer y darle de comer a su familia todos los días con una ingesta sana y balanceada, a poder al fin de sus días tener acceso a un sistema de bienestar social que permita gozar de su vejez luego de la tarea realizada en toda una vida de esfuerzo y trabajo. Y finalmente, en el ocaso, poder esperar la muerte en condiciones de atención y cuidado que no sean miserables, como es la triste y vergonzosa realidad de tantos y tantas adultos mayores. Hoy he tenido el privilegio de que Anita y Edgardo, dos ejemplos de vida, compromiso, trabajo, de integridad, de coherencia democrática, dos de aquellos que, citando el poema de Bertolt Brecht, con el que inicié mi intervención, se pueden calificar como dos imprescindibles, yo agregaría incansables luchadores sociales, de aquellos incombustibles. En fin, que Anita y Edgardo me hayan considerado y otorgado el honor de hacer las veces de presentador de este libro también me permite, y sé que represento a todos los presentes aquí, expresarles el gran cariño y admiración que tantas y tantos le tenemos. Creo no merecer este honor y privilegio, es algo que estoy haciendo por primera vez en mi vida. He hecho hartas cosas en mi vida, algunas bastante raras y diversas, pero esto no lo había hecho nunca en mis 60 años de existencia, casi 60 años. Sin duda ellos consideraron muy generosamente mi labor en temas sociales, gremiales, algo de eso se dijo en la presentación, sumados también a un indudable cariño producto del conocimiento personal y el trabajo que realizaron durante el gobierno del presidente Salvador Allende Gossens junto a mi padre, aquellos socialistas antiguos de aquí presentes y compañeros de la Unidad Popular que pueden estar aquí, veo algunos que yo creo que recordarán al Caco Saavedra de esos tiempos, tiempos en que la utopía era posible y que el proyecto democrático solo pudo ser quebrado por la bestialidad de la fuerza, las armas, la sangre y luego el miedo. El miedo que se instaló en forma permanente y como una enfermedad crónica en nuestra sociedad. Miedo que se universalizó y extendió a nuestro Chile y que solo se desvaneció décadas después gracias a las nuevas generaciones que no sufrieron en su experiencia vital el shock de la dictadura cívico-militar. Los jóvenes superaron ese miedo, casi hereditario. Anita y Edgardo también, tempranamente, y yo también. Quizás eso nos unió en un andar en el cual ya cumplimos 3 lustros encontrándonos, cooperándonos y articulándonos. Sin dudas también tendrá algo que ver en esto, en que esté aquí, la cultura humanista laica y socialista que mis padres compartieron con ellos y que impregnó mis valores y forma de entender el mundo y la sociedad. Y, no puedo dejar de nombrarlo, Tirúa, aquella alejada y pobre comuna en el límite de la región de la Araucanía con la región del Biobío, donde pasé bellas y enriquecedoras vivencias de infancia y juventud en tantas vacaciones de verano, vivencias que sin duda tengo en común con Edgardo el niño, dado que Tirúa es un lugar único, y en esos parajes es donde nacieron y desde donde se vinieron a estudiar a esta universidad, a la Universidad de Concepción, tanto Edgardo como mi madre. En fin, varias conexiones y relaciones en distintas épocas y circunstancias han determinado este momento. Vigencia del socialismo, y Marx tenía razón.
Debo decir que la obra es extensa. Como extenso ha sido el estudio teórico y conceptual de Anita y Edgardo sobre el capitalismo y sobre el socialismo y el conocimiento en su experiencia vital de los socialismos denominados reales. Sin embargo, es un libro de fácil y amena lectura, para mi gusto, que aunque se basta a sí mismo para una comprensión completa y profunda de los temas que desarrolla, está también extensamente documentado y pletórico de citas bibliográficas precisas que permiten al lector, ya sea el más estudioso o Mateo, ya sea aquel más desconfiado o incrédulo, ir a complementar o a cotejar o a confirmar las afirmaciones y argumentaciones entregadas, con citas diversas y variadas que se pasean desde exponentes contemporáneos del capitalismo, como el multimillonario George Soros o el teórico de la economía neoliberal Milton Friedman, hasta un profundo estudio de los planteamientos económicos de Carlos Marx y varias docenas más de autores. Naomi Klein, Barack Obama, muchos más. Y todo complementado con datos de diversas instituciones nacionales e internacionales, la Organización Mundial de la Salud, la Organización de Naciones Unidas, un larguísimo, etcétera. Y quiero resaltar esto que acabo de decir, porque para todos aquellos que aman la verdad, que cultivan el espíritu crítico y que creen y confían en que el conocimiento emancipa y libera, como dice nuestro lema, el lema de la Universidad de Concepción, por el desarrollo libre del espíritu, por el desarrollo libre del espíritu, diablos que es importante despojarse del error y la mentira. Y resulta que ahora, en tiempos donde la mentira impera, donde se han naturalizado a tal extremo las fake news, al punto que muchos consideran normal o peor aún, válido para lograr los objetivos el mentir descaradamente, en estos tiempos donde la ética en el hacer ha sido desplazada por el utilitarismo, el egoísmo y sus consecuencias, la corrupción, el aprovechamiento de unos pocos, la depredación de la naturaleza, la desigualdad de los ingresos y en los accesos a la educación, salud, vivienda, previsión, todo esto tónica de la realidad que tiene frustradas y enervadas a bases sociales y a la gran mayoría de la población, no solo a nivel de nuestro país, sino que a nivel mundial, porque la crisis de este sistema es un fenómeno global, como muy bien lo ilustra y demuestra este libro. Pero las fake news no son algo nuevo. El invento de relatos y de enemigos inventados también para validar los relatos falsos es tan antiguo como la humanidad, como su capacidad de abstracción y de lenguajear, para crear mundos posibles, que pueden ser mundos virtuosos o no. Las fake news, yo hablaría de relatos falsos, han sido utilizadas desde siempre para mantener y administrar el poder. No iremos a los principios de la historia. Muy cercanamente, el siglo pasado, Goebbels y Hitler lo utilizaron para enfervorizar las masas y eso generó el surgimiento del nazismo en Alemania y en paralelo los discursos mentirosos del fascismo en Italia y en España también conquistaron mentes y conciencias. En Oriente, en tiempos paralelos, Japón tenía un emperador venerado como Dios vivo, como un Dios vivo. Y más cercanamente aún acá, durante la dictadura, se inventó un relato que demonizó a la izquierda, en particular al Partido Comunista, que siempre se mantuvo apegado a la institucionalidad, oponiéndose a las posturas más radicales del MIR y de la facción más impaciente de avances sociales del Partido Socialista. Y en particular, esta oscura noche que cubrió a Chile por 17 años, se encargó de caricaturizar a un filósofo y economista de excepción, como lo fue Carlos Marx, en su preocupación por estigmatizar negativamente al marxismo. Por ello, el primer gran logro de esta obra, para mi modesto entender, es el reconocimiento y la rehabilitación de la figura de Karl Marx, como el gran visionario y teórico que fue. Un gesto de desagravio necesario, pero no suficiente en esta sociedad que circula hace mucho tiempo por los vacíos senderos de la despolitización y la anomia. Un antídoto a aquello es recorrer esta obra. Sí, porque esta obra se recorre como un interesante y pedagógico paseo. Permite al lector profundizar de manera simple y con fácil lectura en los planteamientos de Karl Marx, no solo en los contenidos de su principal y más conocida obra, El Capital, sino que también en sus menos conocidos y muy interesantes manuscritos y trazados. Es un aporte necesario para cualquier persona de pensamiento abierto y espíritu crítico y un insumo no solo necesario, sino que indispensable para quien se autocalifique de socialdemócrata o se identifique con la izquierda, como sea que entendamos hoy este concepto de la izquierda. Quiero rescatar eso y un segundo punto, y con eso termino, para dejarlos entusiasmados y curiosos y deseosos de profundizar en todo lo que nos regalan Anita y Edgardo en esta obra.
Podría seguir hablando de varios subtemas que capturaron mi atención, pero quiero referirme a lo que yo entiendo como su principal propuesta. Y lo quiero hacer en el contexto de algo que mencionó Nenita en su intervención, en el contexto de los 3 grandes principios que nos legó la Revolución Francesa. La Revolución Francesa legó a la cultura y las democracias occidentales los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Principios tan en casa en nuestra Universidad de Concepción, ¿cierto?, que fue fundada por masones penquistas, que hicieron suya esta triada valórica adoptada como principal por esa institución, la francmasonería. Quiero ligar algunos hechos para desarrollar este segundo punto. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó lo que conocemos hoy como Declaración Universal de Derechos Humanos. Han pasado casi 3/4 de siglo y pareciera que no hemos avanzado mucho, ¿cierto? Bueno, hace casi 3/4 de siglo este documento histórico proclamó los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano por el solo hecho de haber nacido. Como un reconocimiento de la lucha de la mujer por sus derechos, voy a citar hoy otro punto de atención a una escritora que se llama Perla Buck. Ella fue ganadora del Premio Nobel de Literatura días antes de la Declaración de Derechos Humanos en el año 1938 y ganadora a su vez de un premio Pulitzer por lo que es quizás su obra más conocida, que se llama La Buena Tierra. Era una activista y defensora de los derechos de las mujeres y de las minorías en una época en que ni siquiera la mujer tenía derecho a voto en nuestro país. Y lo había conquistado hace poco en Estados Unidos, su propio país. ¿A cuento de qué hago este pequeño relato que habla de los derechos humanos y de Perla Buck? Porque precisamente en ese libro, La Buena Tierra, Perla Buck habla de un derecho humano fundamental, ese que ella llama el derecho a la hospitalidad, a ser recibido en cualquier lugar o cultura y acogido fraternalmente como un ser humano, como un amigo, como un válido otro, como diría más actualmente Humberto Maturana. En sus reflexiones finales, la página 397, los autores señalan, y voy a leerlo textual: la Declaración Universal de los Derechos Humanos constituye la expresión más completa hasta la fecha sobre los derechos que tiene todo ser humano por el solo hecho de haber nacido. Todos sus artículos son importantes, los más difundidos, y ahí señala qué es lo que abordan los más difundidos. También textual, leo, dice, menos conocido es que esa declaración, estoy acortando un poco porque en el fondo tengo que apurarme para darle tiempo a los autores, menos conocido es que esa declaración establece también derechos económicos y sociales universales, tales como son el derecho al trabajo, a la protección contra el desempleo, a igual salario por trabajo igual, a una remuneración que le asegure a la persona y a su familia una existencia conforme a la dignidad humana, a la protección social, al descanso, a la limitación de la jornada de trabajo, a la salud y a la educación, al bienestar, a la alimentación, a la vivienda, al cuidado en caso de enfermedad, invalidez, viudez y vejez, a la protección social de los niños y de la maternidad. En el preámbulo de esa declaración se menciona la necesidad, y esto es muy importante, una concepción común de los derechos y libertades establecidos en ella, y que tanto los individuos como las instituciones no solo deben promoverlos y respetarlos, sino que además deben asegurar, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicaciones universales y efectivos. El artículo 28 explicita que toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en que los derechos y libertades proclamados por esta declaración se hagan plenamente efectivos. Y continúa diciendo que esto no es posible, digamos, viene la opinión, pues será la cita de la declaración, dice esto no es posible bajo el desarrollo capitalista contemporáneo que ha derivado en una estructura y organización mundial en función de inmensos capitales impulsados por obtener máximas ganancias. Para que se cumpla la totalidad de los derechos humanos en la Declaración Universal, el sistema actual debe transformarse hacia tener por propósito la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales, el bienestar y la felicidad de todos los seres humanos que habitan el planeta. Considerando la actual globalización capitalista, la transición del sistema capitalista a un sistema social humanista y solidario debe también ser concebido en términos universales. Y cierro la cita. Acertadísimas y certeras reflexiones, porque efectivamente de la tríada de valores tan poderosa que mencioné, la tríada levantada como estandarte en la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad, pareciera ser
que de esa poderosa y virtuosa triada, el único principio que no se ha expresado hasta ahora en propuesta política de ordenamiento social, como sí lo han sido la libertad y la igualdad, es la fraternidad. Tanto la libertad en su expresión en el liberalismo como la igualdad en su expresión en el socialismo y el comunismo han tenido expresión política concreta, y esa expresión política ha tenido un correlato en el ordenamiento social, en un tipo específico de sociabilidad y de sociedad. El hecho que el tercer principio, el principio de la fraternidad, no se ha expresado políticamente, como ya se ve, está reseñado por variados autores. Por ejemplo, Antonio Baggio, en su obra La fraternidad, el principio olvidado en la política y el derecho. De hecho, ¿de qué valen en realidad la libertad y la igualdad para el ser humano, para toda persona, si no son acompañados por esa tan necesaria, apreciada y diferenciadora fraternidad, aquella que nos hace en verdad humanos? En el desarrollo de todo este libro, Anita y Edgardo nos insisten de distintas maneras en que lo que le falta desarrollar a nuestra sociedad es precisamente eso, una sociabilidad distinta, donde prime la cooperación entre seres humanos en vez de la competencia. En su mirada profundamente humanista y social, comprenden la profundidad y la necesidad de hacer carne ese planteamiento, una forma distinta y más avanzada de ordenamiento social, donde la fraternidad y la solidaridad sean los fundamentos valóricos y motores de progreso y desarrollo para todos y no solo para unos pocos. Los cambios sociales y políticos y el trabajo en organizaciones de base parecen estar esbozando los inicios de la aparición de ese principio olvidado en propuestas sociales y políticas. En la página 403, luego de resumir la forma en que se ha desarrollado el sistema capitalista y demostrar cómo se ha enraizado en lo más profundo de nuestras sociedades, los autores señalan que este puede seguir desarrollándose en los mismos términos que hasta ahora. Y cito textual: ¿qué pasa si que se sigue desarrollando en los términos que se ha desarrollado hasta ahora? Pero condenando a la sociedad a una creciente polarización, a mantener a cientos de millones de personas sin poder satisfacer sus necesidades, destruyendo el medio ambiente, incrementando los gastos militares y aumentando la violencia, lo que tiene límites cada vez más ineludibles en el agotamiento del medio ambiente, en las crecientes manifestaciones de protestas ciudadanas, en la profundidad de carácter global de sus crisis, en el recrudecimiento de los conflictos y en el nivel creciente de las migraciones. Es preciso y urgente un cambio de paradigma social. El sistema capitalista debe ser superado y dar paso a un sistema que ponga en su centro la satisfacción de las necesidades de supervivencia y bienestar del conjunto de la sociedad. Esto no puede ser hecho a través de la violencia ni de un día para otro. Debe ser un proceso progresivo y gradual y consensuado de medidas sociales crecientes, de acciones y medidas sucesivas. Sin dudas, la aspiración a una forma de ordenamiento social que dé cuenta de lo anterior, pero no solo de eso, sino de algo tan básico y elemental como lo es la naturaleza vincular y de apegos que está cargada neurobiológicamente, como ya lo ha demostrado la neurociencia, en los genes de nuestra especie, permiten que lo planteado con esperanza por mis queridos Anita y Edgardo en su obra El lograr la práctica democrática de una sociabilidad en la pluralidad que caracteriza la esencia del humano, se puede considerar un planteamiento no solo conceptual, sino que vivencial. La esperanza de una utopía realizable, o sea, como se indica también en el libro, una solución concreta. Soy un convencido que el mundo se cambia desde lo micro hacia lo macro. Primero debe cambiar uno para luego pretender cambiar lo demás. Por eso, estimadas y estimados asistentes en este lanzamiento, los insto a profundizar en la invitación que nos plantean los autores, pareja de toda una vida y luchadores incansables, ejemplos de vida, amigos, Anita Alorzo y Edgardo Condesa, a avanzar en el objetivo de expresar los principios olvidados de fraternidad y solidaridad con el prójimo, no solo en la práctica política, sino que en la práctica vivencial y diaria, en todo nuestro quehacer. La humanidad, la mayoría de ella, los vulnerados y desposeídos y nuestro devastado planeta, lo necesitan. Y esta obra nos regala luces y nos agasaja con esclarecimiento sobre el cómo lograrlo. Muchas gracias. Bueno, continúo yo.
Buenas tardes, muchas gracias a todos por venir. Agradecemos a la Universidad de Concepción y a los organizadores de esta feria por incluir la presentación de este libro. Para nosotros, presentarlo en Concepción es muy importante. Tanto los abuelos de Edgardo como los míos aquí se asentaron. Aquí vivieron nuestros padres y es aquí donde Edgardo y yo porfiadamente hemos terminado siempre regresando a nuestra terremoteada y querida ciudad. Muchas gracias, repito, a las personas asistentes. Queremos agradecer especialmente a dos penquistas que generosamente han entregado su valioso tiempo para presentar este libro, la señora Elena Díaz y Hernán Saavedra. Hace más de 50 años, Edgardo me había contado que había sido alumno de una maravillosa profesora de castellano, cuando ella, muy joven, le había hecho clases en el Liceo de Hombres de Concepción. Tiempo después tuve el privilegio de admirar a Nena cuando en toda actividad por la libertad, la democracia y la justicia, ella estaba presente. Con Hernán compartimos una comisión designada para la redacción de los nuevos estatutos de esta universidad. Él ha sido elegido por sus pares presidente de ella y no dudo que la misión se cumplirá porque es incansable y nos tiene a todo el grupo trabajando sin respiro. Muchas gracias a los dos. Quisiera comenzar esta presentación con la que es, a mi parecer, la más sabia síntesis del paradigma socialista, expresado por el gran pensador socialista chileno, ex rector de la Universidad de Chile, don Eugenio González Rojas, que en 1947 decían solo en 7 palabras: el socialismo es, en su esencia, humanismo. Si capitalismo es la palabra precisa para designar la etapa actual de la historia, en que la vida se desarrolla en función del dominio férreo de los capitales, socialismo parece ser la expresión indicada para denominar la etapa futura, cuando la sociedad en su conjunto defina su presente y su futuro. Nos acercamos a los pensamientos de izquierda y su expresión en el socialismo en la juventud, porque nos parecían más justos. Luego, al vivir las consecuencias de las feroces dictaduras en Chile y en América Latina, por una parte, y por otra, al conocer la falta de democracia y de respeto a los derechos humanos en los países que se han denominado, entre comillas, del socialismo real, sin serlo, hizo que nos preguntáramos si no estaríamos presos de un voluntarismo que perseguía una ilusión. Sin embargo, el desarrollo del capitalismo en las últimas décadas, así como la profundización de los estudios del pensamiento socialista, reafirma que no estamos ante una ilusión, sino ante una utopía. Utopía, en el estricto significado que esta palabra tiene en los diccionarios, y es plan, proyecto, doctrina y sistema optimista, que aparece como irrealizable en el momento de su formulación. La noción de utopía conjuga dos aspectos. Por una parte, apela al ideal superior, esperanzador, bondadoso y positivo. Por otro, incluye la dimensión temporal, porque es en el futuro cuando ese anhelo puede ser materializado. Los avances de la humanidad antes de ser realidad fueron siempre utopías. El fin de la esclavitud, el sufragio universal, el sufragio femenino y tantas otras. En suma, las utopías nacen cuando se avisora que ellas pueden ser factibles. Porque hoy la utopía socialista no solo es deseable, sino necesaria. Por ello, el título de este libro es Vigencia del socialismo. Y tiene por subtítulo la expresión, y Marx tenía razón.
Marx es un autor difícil de leer, pero luego que se comprenden sus análisis, resultan ser simples y de sentido común. Su pensamiento ha sido muy tergiversado y acomodado a intereses, tanto por quienes quieren mantener el sistema capitalista eternamente, como por quienes lo han invocado para cambiarlo bajo extrañas interpretaciones. Una curiosidad. Tanto se ha torcido su pensamiento y sus escritos, incluso ya en los tiempos en que él vivía, que él reclamaba: yo no soy marxista. Tenía pavor que su aporte se estuviera convirtiendo en un dogma, sobre todo porque su concepción de la vida era de un perpetuo movimiento, dentro de lo cual las relaciones sociales también nacen, se desarrollan, son reemplazadas, etc. Como sea, es una mezquindad reducir el legado de Marx a una aterradora lucha de clase. Imposible referirse aquí a la secuencia de sus investigaciones y conclusiones económicas. Hemos hecho lo posible en el libro, solo mencionar algunas. Marx separa el desarrollo de la creación del producto del trabajo de las personas de las relaciones sociales bajo las cuales esta creación se produce. Y en ese camino visualiza 3 grandes estadios históricos. El primero es aquel en que la productividad estaba muy poco desarrollada y unos seres humanos trabajaban para otros en condiciones de coerción física, bajo el esclavismo, la servidumbre, etc. El segundo es aquel en que las personas, aun cuando han logrado una independencia del dominio físico de unas personas por otras, han pasado a depender y a quedar presas de que sea una cosa lo que las relacione. Esa cosa es el dinero, es el capitalismo. El tercero corresponde a la sociedad futura, en la cual existe, cito textual, la libre individualidad, fundada en el desarrollo universal de los individuos y en la subordinación de su productividad colectiva, social, como patrimonio social. Esa es la concepción que él tenía de la sociedad futura. Y agrega, el segundo estadio crea las condiciones del tercero. En suma, el desarrollo capitalista crea las condiciones para que pueda desarrollarse la sociedad superior socialista. Marx es insistente en valorar la grandeza del capitalismo en cuanto a desarrollar las fuerzas productivas y la abundancia general, pero también explica la incapacidad estructural del sistema para ponerla al servicio de todos. ¿Por qué? Debido a la mantención aún de relaciones sociales de apropiación del trabajo de unos seres humanos por otros, de la dependencia que las mayorías tienen de las minorías para poder vivir. Solo enumerar aquí algunos conceptos importantes. El origen de todo producto o servicio, la naturaleza y el trabajo. La vida sustentada en la acción de los seres humanos a partir de recursos naturales. Al respecto expresa Marx, comillas, aquí hay algo indiscutible, y es que la naturaleza no produce de una parte poseedores de dinero o de mercancías, y de otra parte simples poseedores de sus fuerzas personales de trabajo. Es indudablemente el fruto de un desarrollo histórico, el producto de una larga serie de transformaciones económicas. Cierra comillas. La reproducción de los ciclos de producción, cambio, distribución y consumo y de las relaciones sociales capitalistas como forma de vida hace que la relación capital-trabajo asalariado adquiera un carácter aparentemente insustituible. Sin embargo, no siempre existió y no hay razón para que se constituya en una categoría permanente y eterna. El capital es trabajo acumulado a través del tiempo por sus dueños. Esa apropiación de tiempo de trabajo de otros, trabajo pretérito y nuevo trabajo, una cadena sucesiva de apropiación del trabajo anterior,
y del nuevo trabajo que actúa sobre el pretérito incrementándolo. Los dos modos fundamentales de apropiación de este tiempo de trabajo. El más primitivo es alargando la jornada de trabajo y o el pago de bajos salarios, lo que permite la obtención de plusvalía absoluta. Y el extraordinario descubrimiento del capitalismo que revoluciona todas las formas de producción anteriores es el aumento de la productividad y la innovación, permitiendo de ese modo apropiarse de un porcentaje mayor del tiempo de trabajo. Es la plusvalía relativa. El extraordinario proceso a que conduce el capitalismo en algo más de 2 siglos es nada en relación a la historia del ser humano. Los avances materiales, tecnológicos, la innovación, la incorporación de un menor tiempo de trabajo, de un menor valor, la baja de los precios, etc., constituye el gran aporte del capitalismo a la humanidad. Pero al mismo tiempo lleva en su seno contradicciones y limitaciones insolubles al estar fundado en relaciones sociales antagónicas. La contradicción entre socialización de la producción versus apropiación privada, entre aumento descomunal de ganancias y disminución relativa creciente de salarios. Las personas que como productores reciben los salarios menores que se pueda pagar, pero como consumidores son inducidas a gastar lo más posible, su endeudamiento, la contradicción entre abundancia universal y aumento de las desigualdades, entre necesidad de consumo y limitación de la producción solo a quienes tienen poder adquisitivo, como consecuencia, la exacerbación de la producción de lujo, la coexistencia de abundancia para pocos y escasez para tantos, la contradicción entre la creación de productos y servicios y su apropiación a través de la especulación, la contradicción entre el desempleo y tantas cosas necesarias por hacerse, entre enorme producción de alimentos y su destrucción o desperdicio en caso que no exista poder de consumo solvente y o para mantener los precios altos, etc. Mención especial merece la contradicción que tiene la supervivencia de la vida en el planeta, su dependencia de la naturaleza versus la indiferencia y la ambición con que las capitales la explotan y destruyen. Marx anticipó hace más de 150 años la explotación creciente que el capital haría de la naturaleza. Dice, comillas, de ahí la exploración de la naturaleza entera, intercambio universal de los productos de todos los climas y países extranjeros, nuevas elaboraciones artificiales de los objetos naturales para darles valor de uso nuevo, la exploración de la tierra en todas las direcciones. En suma, la creación de un sistema de explotación general de propiedades naturales y humanas. El capital crea la sociedad burguesa y la apropiación universal tanto de la naturaleza como de la relación social misma por los miembros de la sociedad. Por primera vez, la naturaleza se convierte puramente en objeto para el hombre. Todo esto aumentando y exacerbándose cada vez más, desencadenando crisis cada vez más amplias en extensión y más profundas. Porque las crisis capitalistas son, por primera vez en la historia humana, no por incapacidad de producción, porque sobra, brota, rebalsa generosamente la abundancia y la innovación, sino por la estrechez de las relaciones sociales en que se funda, por la limitación de la necesidad de obtención de ganancia en la relación social, capital, trabajo asalariado. Se vuelve entonces indispensable liberar a los seres humanos de la maraña de competencias, negocios, usura, patente, monopolio, licencias, defensa de mercados, marcas, colusiones, especulación, trabajo infantil, trata de personas, del disparate de los trasteos a través del mundo, aun cuando sea posible producir y consumir en el mismo lugar, de derivados financieros, criptomonedas, del despilfarro en gastos militares y guerra. La globalización es un hecho. Postulamos un cambio hacia relaciones solidarias y humanistas, compartir y no competir. ¿Por qué han de estar globalizados los capitales y no las condiciones de vida de quienes hacen posible que ellos existan? Es indispensable
el establecimiento de un salario mínimo universal, la limitación universal de la jornada de trabajo y su disminución progresiva, aumento de los días de descanso, condiciones mínimas de protección social, renta básica universal. Respecto a los capitales, es necesario un aumento y nivelación internacional de los impuestos, el fin de los paraísos fiscales y hacer efectivo el impuesto a las transacciones financieras. Postulamos una economía independiente y paralela al capitalismo avasallador actual, la creación de una planificación social mundial que tenga por destino la solución de las necesidades sociales universales, comenzando por las más urgentes, tanto de los seres humanos más pobres y postergados como para poner coto al cambio climático y a los problemas ecológicos. Una planificación organizada y sensata, teniendo por base la participación de científicos y expertos. Para poder materializarlo, postulamos la creación de un fondo social expresado en una moneda mundial, emitida para posibilitarlo. Existen recursos para ello. Entre muchos otros, el porcentaje incumplido que los países ricos se han comprometido a traspasar a los pobres desde hace muchos años, los impuestos universales a las ganancias, etc. Imposible detallar aquí cifras, pero con las capacidades actuales disponibles se puede hacer. Y es una de las cosas que hemos intentado registrar en el libro. Este libro tuvo su primera edición en el año 2019. Luego vino la pandemia. 3 años después de en su segunda edición hubo que agregar datos que nos indican que continúa el despilfarro capitalista y seguimos encaminándonos irresponsable y livianamente al despeñadero. Por ejemplo, pese a la pandemia, el gasto militar aumenta a cifras récord. En términos nominales, en este periodo creció un 6,1%. Esto pese a que hay más de 13.000 armas nucleares con un alcance mayor y con una fuerza destructiva hasta 30 veces superior a las de Hiroshima y Nagasaki. De ser utilizadas, sería el fin de toda forma de vida en el planeta. Durante este periodo, las desigualdades de ingresos, de atención en salud y entre los países han aumentado. Pese a la pandemia, han aumentado los refugiados. Durante el año 2022 han subido a 100 millones de personas, 36,5 de los cuales son niños. Han aumentado los problemas de cambio climático. Las condiciones meteorológicas extremas han obligado a desplazarse una media anual de 21,5 millones de años durante la última década. En suma, es cierto que nos acercamos al socialismo con el corazón, pero también es cierto que es necesario un futuro socialista si aplicamos la razón. Es lo que hemos tratado de compartir en este libro. Muchas gracias. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes acá. No se escucha, ¿no? No se escucha. Bueno, quiero agradecer la presencia de todos acá. Realmente para nosotros es una gran recompensa intelectual el hecho que ustedes estén aquí. Y quiero también expresar que este libro fundamentalmente es el trabajo de Annie, mucho más que mi trabajo. Lo firmamos los dos, pero el aporte de ella es mucho mayor que el mío. Quiero saludar a Hernán, que es un amigo, y también a Elena Díaz, que fue mi profesora muy jovencita y que ha destacado un diario de circulación nacional como entre las 100 personas de Chile que más ha favorecido su trabajo para que las cosas anden mejor. Y Nena sí tenía un problema en la pedagogía. Todos los alumnos nos enamorábamos de ella.
Cuando yo hablo, ¿quién habla? Mi abuelo italiano que se vino a Chile a los 16 años. Habla mis bisabuelos, que en el año 1891, siendo balmacedistas, fueron relegados en 1891 a Tirúa. Y por eso nos agrada mucho que aquí esté un tiruano, porque los suegros de Hernán eran de Tirúa. Mi papá nació en Tirúa y fue uno de los profesionales más, creo que el primer profesional que hubo de esa ciudad. Por lo tanto, a través de lo que yo digo, habla también mi profesora Nena Díaz, hablan mi padre, mi madre. En suma, yo creo que es muy importante saber que el progreso de la humanidad sería inexplicable sin la existencia de los principios, los ideales y la esperanza. La esperanza. Sería inexplicable sin el trabajo de personas que a través de su vida van entregando parte de su vida, su tiempo, para que las cosas cambien y mejoren. Y en ese camino, creo que es de la mayor significación la participación de todos los ciudadanos. Concepción y esta región es señera en lo que respecta a la participación ciudadana. En Suiza, la persona que ha llegado a los 40 años de edad le han consultado sobre 1000 temas. 1000 temas. Al chileno a la misma edad le han consultado solamente 15 veces. 1000 veces, 1000 temas, 15 veces. Y esto también sucede en otros países. Por ejemplo, cuando se eligió a Obama, simultáneamente hubo 153 plebiscitos. 153 plebiscitos sumando todos los estados. 43 de ellos habían sido solicitados, requeridos por los ciudadanos. Por ejemplo, en los estados de Arizona, de Maine, de Colorado y Washington, una de las preguntas era si se aumentaba o no se aumentaba el salario mínimo. Y naturalmente la respuesta fue positiva, que en forma progresiva se mejorara el salario mínimo. También esto sucede en Colombia. En el año 2018 hubo un gran plebiscito en Colombia, en el cual participaron 11.400.000 personas. Y una de las preguntas decía, ¿usted está de acuerdo que debamos disminuir el salario de los parlamentarios de 40 salarios mínimos a 25 salarios mínimos? El 96,6% de estos colombianos aceptaron que había que bajar ese salario de los parlamentarios. Pero, además, en Italia, cuando se iba a privatizar el agua potable, los italianos exigieron un plebiscito. ¿Qué creen ustedes que fue el resultado? No se privatizó el agua potable. Y nosotros en Concepción comenzamos nuestro trabajo con centenares de personas, entre las que estaban Martita Werner, Guillermo Aste, Augusto Parra, Jaime Rocha, la Vicaría de la Solidaridad, e hicimos en un encuentro de la organización de elecciones libres, hicimos un plebiscito. Porque se había fundado una organización de elecciones libres en la cual estábamos con Nemesio Antunes, con Jorge Evas, con Sergio Molina, con Eduardo Frei, con Silvia Alessandri, en fin, de todos los colores. Y les propuse que hagamos un plebiscito en Chile. No lo quisieron hacer y hicimos hacerlo entonces con la gente que he mencionado aquí en la región. Ese plebiscito fue en el año 1987, o sea, hace 35 años atrás. Y en ese plebiscito los primeros que votaron fueron el obispo Goich y el arzobispo
José Manuel Santos, a las 8 de la mañana estaban en un barrio votando a favor de que se expresara la democracia en Chile. Y luego, en el año 2000, Frei y Lagos trataron de privatizar Esvío. Y ustedes saben, todos ustedes participaron. Y bueno, votaron 136.783 personas en Concepción y la región. Y más del 95% dijo, no se privatiza. Entonces fuimos a hablar con Ricardo, con Antonio Deig, que era el presidente de la CUT. Fuimos a hablar con Ricardo y le dijo, mira, tú prometiste eso en tu campaña y firmaste el documento que te interesaba la participación ciudadana. Mira, aquí está el resultado. Igual se privatizó. Y hoy en Chile existe una situación única en el mundo. El 97% del agua potable, alcantarillado, oficina, está privatizada. Porque esto culminó con Piñera. De tal manera que seguimos adelante con esta participación y lo hicimos en 25 ciudades distintas. El desvío lo habíamos hecho con la Municipalidad de Concepción, además. Y lo hicimos en Santiago, en Viña del Mar, en Quilpué, en Lebu, en Los Ángeles, etc. Pero luego se sumó a esto el Colegio de Profesores. Quería que se hiciera un plebiscito sobre el tema de la educación. Y con el Colegio de Profesores lo hicimos también a través de todo el país. Esta vez fue primera vez en la historia del país que los ciudadanos organizaron un plebiscito a nivel nacional y que además se votó por primera vez por Internet. Y luego se hizo el plebiscito de la salud, luego el plebiscito de no más AFP. En suma, los que participaron en las 25 ciudades nuestras, más estos plebiscitos que he mencionado, se produjeron 2.500.000 personas que votaban con su carnet de identidad. Y como proceso educativo le pedíamos que fueran con los hijos y todos los mayores de 14 años también podían votar. Bueno, ahora en esa participación fue muy importante la gente de Concepción y muchos de otras ciudades. Fue de la mayor significación. Cuando en Uruguay se iba a privatizar el agua potable, los uruguayos dijeron, hagamos un plebiscito. Exigieron la realización de un plebiscito. ¿Qué creen ustedes que resultó? El agua no se privatizó tampoco en Uruguay. Por esto es que a nosotros nos parece que es fundamental que exista la participación de los ciudadanos. Ya existe, fíjense ustedes, el plebiscito transnacional. Hay 27 países, la Unión Europea, que cada uno de estos países ha sometido a consideración de sus ciudadanos la Constitución de la Unión Europea. Y en todos ellos fue aprobada, pero a través de una participación de los ciudadanos. En Chile y en el mundo, desgraciadamente, Ani ya hizo una mención al gasto militar. Bueno, Chile es el país que, de acuerdo a su población, en relación a su población, es el país que más gasta en armas en toda América Latina. Y, por ejemplo, un aspecto de la Fuerza Armada, el Ejército. El Ejército, solamente el Ejército gasta más que todo el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Gasta 8 veces más que el Ministerio de Medio Ambiente. Gasta 9 veces más el Ejército de Chile, 9 veces más que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Y, naturalmente, esta situación escandalosa es la que nosotros también queremos cambiar. Si se usaran todas las armas existentes hoy día en el mundo, las que mencionaba Ani, de las bombas nucleares, se acabaría toda forma de vida en el planeta. Toda forma de vida. Y esto es un riesgo, porque se puede cometer un error, porque puede haber piratas por Internet, puede haber unos gobernantes belicistas, puede haber distintos elementos que pueden destacar en este mismo sentido.
a nosotros todos nos dicen que las sociedades no se pueden cambiar, que las sociedades son permanentes. Y esto a través de la historia. Pero ¿cómo va a cambiar el esclavismo si hasta por diseño de Dios deben existir los esclavos? Ahora nos dicen, mire, esta sociedad no puede cambiar, hay que seguir igual. Bueno, se pueden hacer modificaciones, pero no son importantes. Es decir, esto es falso, porque lo único permanente es que no hay nada permanente. Lo único permanente es el cambio. Lo único permanente es la creatividad humana. Por eso es entonces que el trabajo de ustedes, el trabajo de mucha otra gente, va en un buen camino. Porque el futuro no es un hecho ya dado. Si esto fuera permanente, entonces no habrían cambiado las sociedades anteriores. También nos dicen, escépticamente, que no sacamos nada con trabajar por esto. El escepticismo no es sabiduría. El escepticismo es más bien renuncia, resignación. Van a venir cambios. Ya Marx en una de las primeras páginas señalaba como un pie de página que de la descripción de los empresarios, de los dueños del capital en esa época, no estaban pintados color de rosa en sus obras, pero que en modo alguno esos ensayos, esos estudios, esos libros de él, iban contra esas personas como tales, sino que ellas también eran parte del sistema, eran hasta víctimas del sistema y seguían adelante entonces con sus empresas. Lo que nosotros planteamos también en el libro es que debe existir un solo gobierno mundial. Esta es una utopía. Pero piensen ustedes, fíjense que Saint-Simon, Víctor Hugo plantearon que la única forma de terminar las guerras era uniendo Inglaterra, Francia y Alemania, en distintas épocas, ambos. Y si nosotros planteamos esto de un solo gobierno mundial, nosotros no lo vamos a ver. No sé si nuestros nietos lo van a ver, pero evidentemente que esto se va a producir. Porque imagínense ustedes, en una trinchera estaban los franceses, en la otra estaban los alemanes matándose en el año 1943-44. ¿Podían pensar que sus nietos se iban a casar? ¿Podían pensar que iba a haber un Parlamento Europeo? ¿Que iba a haber tránsito por todos los países sin ningún problema? Todos los países de los 27 países de la Unión Europea. No se podían imaginar esto. Bueno, ahí está la Unión Europea. ¿Y qué es lo que nosotros hoy día no podemos imaginar? Por un mundo en que... Perdón. Ya. Nosotros lo que queremos es un mundo en que seamos humanamente diferentes, socialmente iguales y en completa libertad. Esta es una frase de Rosa de Luxemburgo y con ella yo quiero terminar diciendo: el progreso de la humanidad sería inexplicable sin la existencia de los principios, los ideales, la esperanza, la esperanza, la esperanza. Muchas gracias. Con esto terminamos la actividad. Muchas gracias por sus presentaciones y palabras tan lúcidas sobre nuestra historia, sobre la actualidad y sobre cómo podemos comprendernos y unirnos para que nunca más nos separemos. Muchas gracias.